Estamos de vuelta en el mundo ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. El ejército de Israel mata al menos a 5 personas en la ciudad de Gaza, entre ellas al comandante de Hamas, Raid Saed, según informan las Fuerzas Armadas israelíes. Se trata, como saben, de una nueva violación del cese el fuego en medio del supuesto proceso de paz. A cambio del levantamiento de sanciones estadounidenses, Belarus liberó a 123 personas, entre ellas al Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski. El gobierno de Kiev informa que la mayoría de liberados están ahora en territorio ucraniano. En Caracas avanzan varias marchas en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro y en rechazo, sobre todo, al acoso de Estados Unidos, que esta semana ha incautado un petrolero venezolano, mientras Donald Trump insiste en que pronto empezarán los ataques por tierra. Empezamos con noticias de la Franja de Gaza, donde, a pesar de la tregua supuestamente vigente, el ejército de Israel ha matado al menos a 5 personas con un bombardeo contra Ciudad de Gaza este sábado. Según las Fuerzas Armadas israelíes, entre las víctimas mortales se encuentra el comandante de Hamas, Raid Saed, a quien habría ido dirigido el ataque. Según las autoridades gazatíes, Israel ha matado a más de 300 personas ya desde que el 10 de octubre entró en vigor, al menos sobre el papel, el cese el fuego que dio inicio, recordemos, al llamado proceso de paz de Donald Trump. Ahora el grupo palestino acusa nuevamente a la parte israelí de socavar la tregua, mientras es incierto cómo proceder con la segunda fase del acuerdo, que implica, por un lado, el desarme de Hamas y, por otro, la retirada de Israel del territorio palestino. El ejército de Israel y el Shin Bet atacaron y mataron al jefe del cuartel general de producción del ala militar de la organización terrorista Hamas y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, Rad Hussein Saad. Cambiamos de tema, vamos ahora a Belarus, porque el gobierno de Alexander Lukashenko ha liberado a 123 personas este sábado, entre ellas al Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, y a la opositora María Kalesnikava. La liberación responde a un acuerdo, eso sí, con Estados Unidos, que a cambio ha ofrecido levantar las sanciones sobre la potasa, un componente de los fertilizantes del que Belarus es uno de los principales productores del mundo. Belarus liberó este sábado a 123 prisioneros, un gesto calificado como el más grande en años bajo el gobierno autoritario de Alexander Lukashenko. Entre ellos destacan símbolos de la resistencia democrática. Ales Bialiatski, activista de derechos humanos y coganador del Nobel de Paz 2022, llegó a Lituania junto a otros 8 exdetenidos. Arrestado en 2021 y condenado a 10 años por cargos que negó, Bialiatski se convirtió en emblema global contra la represión postelectoral de 2020. María Kalesnikava, líder de las masivas manifestaciones contra Lukashenko, fue otra de las liberadas tras 11 años de sentencia por extremismo. Resistió un intento de deportación rompiendo su pasaporte y sufrió graves problemas de salud en prisión. Otros liberados incluyen exbanqueros, abogados, periodistas y miembros de ONG como Viasna. De los 123, 114 llegaron a Ucrania, incluidos ucranianos acusados de espionaje y bielorrusos que optarán por asilo en Polonia o Lituania. Este indulto se dio tras 2 días de reuniones entre el mandatario Lukashenko y el enviado del presidente estadounidense Donald Trump. Estados Unidos flexibilizó sanciones sobre la potasa bielorrusa, un ingrediente clave en fertilizantes y un importante producto de exportación para el país. Estamos levantando sanciones, liberando prisioneros y estamos dialogando. Hablamos constantemente y yo hablo con su presidente sobre diferentes temas. Él nos ayuda, nos aconseja sobre qué hacer con la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un buen consejero. El gobierno de Trump destacó la amistad de Lukashenko con el líder ruso Vladimir Putin como posible puente para terminar la guerra en Ucrania. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones al gobierno bielorruso por denuncias de represión en 2020, luego de unas controvertidas elecciones presidenciales y el apoyo bielorruso a la invasión de Ucrania en 2022. De Belarus cambiamos a Hungría, porque, encabezadas por la oposición, miles de personas marcharon en Budapest, en la capital, para exigir la renuncia del gobierno de Viktor Orbán a raíz de un caso de abuso de menores tutelados por el Estado.
Esta semana salió a la luz un vídeo del director interino de un correccional golpeando a los menores internos, después de que en mayo el exdirector de la misma institución fuera ya detenido acusado de trata de personas y trabajos forzosos. Y mientras el gobierno justifica que el lugar de los hechos no es un refugio infantil, sino un reformatorio, la oposición acusa al Ejecutivo de Orbán de justificar la violencia y ocultar información. De momento, varias personas han sido detenidas y la policía ha puesto el centro bajo custodia policial. Cambiamos de tema, vamos al sudeste asiático porque Tailandia y Camboya escalan las hostilidades fronterizas que volvieron a estallar, recordemos, este lunes y que desde entonces han causado la muerte de al menos 25 personas. Donald Trump llamó a los líderes de ambos países y aseveró que ambas partes volverán al alto el fuego que firmaron en octubre. Sin embargo, el primer ministro tailandés lo contradijo y Camboya cerró todos los pasos fronterizos con Tailandia. En el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya, Donald Trump esperaba volver a posicionarse como pacificador. Tras mantener conversaciones telefónicas con ambas partes, el presidente estadounidense anunció el restablecimiento del alto el fuego. Han acordado cesar todos los disparos a partir de esta noche. Ambos países están preparados para la paz. Pero las autoridades tailandesas no parecen haber llegado a la misma conclusión. El primer ministro del país declaró el sábado que los ataques continuarán y el ministro de Exteriores respondió a Trump. Ahora nos preocupa que algunos puntos del tuit de Trump no reflejen, en nuestra opinión, una comprensión precisa de la situación. Y que algunos puntos son incoherentes con los hechos. Quizás el presidente Trump, la fuente de información, distorsionó deliberadamente los hechos. Las autoridades camboyanas han reafirmado su compromiso de resolver la disputa. Este conflicto entre Tailandia y Camboya se remonta a la época colonial. La frontera entre ambas naciones ha sido fuente de tensión durante décadas. Esta hostilidad culminó este año en un conflicto abierto. La intervención de Estados Unidos en julio, junto con China y Malasia, había dado lugar a una paz salpicada de algunas escaramuzas, hasta esta semana. Camboya violó el acuerdo primero. Quienes violan el acuerdo deben rendir cuentas y no al revés. Este es un principio universal que todo el mundo debe comprender. Esta crisis fronteriza va acompañada de una crisis política en Tailandia. El primer ministro Chan Virakul disolvió el parlamento el jueves en un intento de romper el punto muerto entre los partidos. En el cargo desde hace apenas 3 meses, sucedió a Paetongtarn Shinawatra, que fue destituido tras un escándalo relacionado con las anteriores negociaciones fronterizas. Mientras tanto, en la región, este sábado China volvió a rendir homenaje a las 300.000 víctimas de la masacre de Nanjing, asesinadas por el ejército de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Una masacre que Tokio se niega a reconocer. Sin embargo, en los días previos a la conmemoración, jóvenes japoneses se reunieron para reflexionar sobre el rol de su país en territorio chino. China rinde homenaje a las víctimas de la masacre de Nanjing. Este sábado se realizó el 12º Día Nacional de Conmemoración para honrar a las 300.000 víctimas asesinadas por el ejército japonés a finales de la Segunda Guerra Mundial. Banderas a media asta, minutos de silencio, coronas florales y 3.000 palomas blancas, entre otros elementos, compusieron el acto del que participaron familiares de víctimas, sobrevivientes y estudiantes. La masacre de Nanjing es un capítulo que China mantiene abierto y que le reclama a Japón que reconozca sus actos, algo que históricamente el país del sol naciente ha negado. Sin embargo, en Tokio, un centenar de personas se reunió en un auditorio días atrás a escuchar el testimonio de la hija de una sobreviviente y a reflexionar sobre el rol de Japón en suelo chino. Cada vez que pienso en la masacre de Nanjing, siento una profunda vergüenza de ser japonés. Reflexionar sobre un suceso así me hace comprender cómo la guerra puede despojar a las personas de su humanidad. Creo que es necesario que cada vez más personas conozcan la verdad y que estos hechos se difundan ampliamente. Durante la educación obligatoria no aprendí mucho sobre estas atrocidades de la guerra. Creo que esto también les ocurre a muchos otros estudiantes. El gobierno japonés actual, en declaraciones como el discurso del 80 aniversario de fin de la guerra, no menciona la historia de la agresión y parece reticente a usar la palabra agresión.
Históricamente, Japón se ha negado a asimilar las responsabilidades en las guerras sino-japonesas. Incluso, a lo largo del tiempo, gobernantes han rendido respetos en el controvertido santuario Yasukuni, donde yacen los militares caídos en batalla, incluyendo a 14 condenados como criminales de guerra en la Segunda Guerra Mundial. En otras noticias, el Comité Noruego del Premio Nobel ha pedido a Teherán la liberación inmediata y sin condiciones de la Premio Nobel de la Paz de 2023. Hablamos de Narzh Mohammadi, que fue detenida el viernes por las autoridades iraníes. La activista de 53 años es defensora de los derechos humanos y de la libertad de expresión y ha luchado durante años contra la pena de muerte y el velo obligatorio para las mujeres en su país. El Comité Noruego del Nobel insta a Irán a liberar de inmediato al activista Narzh Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023. Estas son algunas de las últimas imágenes de Mohammadi libre, sin hijab, rodeada de una multitud y coreando el nombre de un hombre ejecutado en 2022. La activista de 53 años participaba en una manifestación en la ciudad de Mashhad cuando fue detenida el viernes por las autoridades iraníes durante un homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado y defensor de derechos humanos hallado muerto en extrañas circunstancias en su oficina de Mashhad el pasado 6 de diciembre. El Comité Noruego del Nobel hace un llamado a las autoridades iraníes para que aclaren de inmediato el paradero de Mohammadi, garanticen su seguridad e integridad y la liberen sin condiciones. El presidente del Comité del Nobel afirma que la detención de Mohammadi no es casual. Los gobiernos de Irán y Venezuela son estrechos aliados y Mohammadi ha sido arrestada cuando el premio es concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado. La abogada francesa de Mohammadi pide medidas para garantizar su liberación. Es una activista pro-democracia que lucha contra la teocracia iraní. Eso no la convierte en una delincuente y debe ser puesta en libertad de inmediato. Quiero dar las gracias a la Liga de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y todas las ONG que nos apoyan para pedir su liberación. Durante 25 años, Mohammadi ha sufrido detenciones, torturas y encarcelamientos. La Premio Nobel de la Paz 2023 ha pagado el precio más alto por su lucha para abolir la pena de muerte y el velo obligatorio en Irán, batallas en las que nunca ha desistido a pesar de la represión. De Irán vamos a Siria, donde 3 soldados estadounidenses en servicio y un intérprete fueron asesinados víctimas de una emboscada del autodenominado Estado Islámico. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente Donald Trump prometieron ambos represalias contra los autores del crimen. Lamentamos la pérdida de 3 grandes patriotas estadounidenses en Siria, 2 soldados y un intérprete civil. Asimismo, oramos por los 3 soldados heridos, quienes, como se acaba de confirmar, se encuentran bien. Este fue un ataque de ISIS contra Estados Unidos y Siria, en una zona muy peligrosa del país que no está totalmente bajo su control. El presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, está sumamente indignado y consternado por este ataque. Habrá represalias muy severas. Gracias por su atención. Cerramos con otras noticias relacionadas con Estados Unidos, pero vamos a Venezuela porque el presidente insistió en que es necesario ganar lo que llamó batalla de la verdad. Nicolás Maduro agradeció las movilizaciones de la población este sábado en rechazo a las amenazas de Estados Unidos, que esta semana, recordemos, incautó un petrolero venezolano y ayudó también a salir a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz del país, mientras mantiene el despliegue militar en el Caribe. Desde una de las marchas en Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos trae el reporte. Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el gobierno venezolano denunció formalmente ante la Organización Marítima Internacional la incautación de este buque petrolero el pasado miércoles por parte de fuerzas militares estadounidenses y acusó a Estados Unidos de afectar el comercio marítimo del petróleo internacional. Nicolás Maduro lo ha calificado como un robo descarado y un acto de piratería internacional. Sin embargo, la fiscal general de Estados Unidos ha asegurado que este buque estaba implicado en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya organizaciones terroristas extranjeras y que el buque era utilizado para transportar petróleo sancionado. Según versiones del gobierno venezolano, ese buque transportaba 1.900.000 barriles valorados en aproximadamente $80 millones. La prensa ha reseñado que se trataría de un buque parte de una flota clandestina sancionada por Estados Unidos por transportar petróleo venezolano y un tribunal estadounidense habría emitido una orden para tal incautación.
El gobierno venezolano ha convocado algunas manifestaciones en varios puntos de la ciudad, sobre todo en barriadas populares y en el interior del país, para rechazar esta acción. Me encuentro en una de ellas en Petare. Como ven, hay una poca afluencia de personas y al consultarle por qué están aquí, algunos dicen que para apoyar a Nicolás Maduro, otros para rechazar esta acción de incautación del buque petrolero y otros dicen que están aquí porque sus superiores así se lo pidieron. Esta acción aumenta las tensiones entre ambos países. Recordemos que Estados Unidos mantiene un despliegue militar en aguas del Mar Caribe como un operativo para combatir el narcotráfico, pero desde Venezuela se insiste en que Estados Unidos busca presionar un cambio de régimen en el país. Hasta aquí esta edición informativa. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan feliz tarde.